Todos hemos recibido la vida como un don. Y la vida no la hemos recibido por gusto, sino que la vida tiene un sentido. La vida tiene un para qué. Y en la medida en que nosotros vayamos realizando el para qué, que sería la misión que todos tenemos en el mundo, en esa misma medida vamos a participar del gozo de la salvación eterna. En la primera lectura hemos escuchado que San Pablo nos habla de la muerte y de la vida. Y dice San Pablo, para que no estén en la ignorancia, porque tanto antes como hoy se piensa equivocadamente sobre la muerte. Y por eso tenemos gente que dice que es cristiana y sin embargo va con espiritistas. Sin embargo es curiosa para querer saber cosas que nadie sabe. El que tiene la medida en su corazón es Dios. Y miren, ahora que estuve en Roma por motivo del año jubilar, una de las experiencias hermosas fue la visita a la Basílica de San Pablo. Si uno va a dar un paseo aquí al cementerio, uno ve lápidas de todo tipo. Y tantas veces lápidas mentirosas, con poesías, con un montón de cosas, y Dios es el que juzga. Pero se conoce que alguna persona fue pura lata en su vida y fue injusta. A mi papito, el hombre justo, ¿de dónde moscas? ¿De dónde? Miren, la tumba de San Pablo, llana, arriba unas cadenas, todo lo que sufrió por Cristo. Y simplemente dice Paulus Christi en latín, que significa Pablo de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo de Cristo, y no dice más. Y con esas dos palabras en latín dice toda la vida de San Pablo, que consideró después de su conversión todo basura con tal de quedarse con Cristo. Y es Cristo el que nos participa de su misión. Por eso el Evangelio de este día nos presenta a Jesús en la sinagoga. Jesús era un buen practicante judío, no como el Israel de hoy, desgraciadamente, que no es el pueblo bíblico de Dios. Son unos opresores y alguien que daña mucho a la humanidad. Él era buen practicante de la fe y va a la sinagoga los días sábados. Y ahí en la sinagoga, como hemos escuchado en el texto, Jesús inicia su misión. Se levanta
hace la lectura, le dan el texto y proclama la palabra, porque la palabra no se lee el periódico y cualquier libro. Proclama la palabra. Y ahí en la palabra, el capítulo 62 de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Para devolver la vista a los ciegos, para proclamar liberación de cualquier tipo de esclavitud y proclamar el año de gracia. Termina y simplemente dice: este pasaje se ha cumplido hoy. Miren qué hermoso. No solamente proclama lo del profeta, del anuncio de la liberación y de la salvación, sino que lo interpreta. Y al interpretarlo, se lo aplica a sí mismo. Y todos se quedaban admirados y extrañados. ¿Por qué? Porque en la aldea todos conocían a Jesús desde niño. Y Jesús era un niño normal. Seguramente fue travieso como tanto choquito nuestro. Niño normal. Lo vieron crecer trabajando con las manos encallecidas, ayudando a su papá en la tierra. No era un niñito de casa, de aquellos chocos y jóvenes que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque los papás los arruinan. Jesús trabajó y después pues empieza a proclamar. Y miren la reacción. Si a ese lo conocemos desde niño, si ese es hijo de Chepe el carpintero, si ese no fue a estudiar a ninguna universidad, ¿y qué nos va a enseñar ese? Se llenaron de ira, y al llenarse de ira, lo querían despeñar y tirar del barranco. Y Jesús, con esa autoridad moral, se abre paso entre la multitud y se va. Miren, ¿cuál es la reacción nuestra? Porque esto es importante. Si Jesús proclamó y interpretó y se aplicó la palabra a sí mismo, ¿cuál es nuestra reacción a la palabra? Hoy hemos hecho la oración inicial por el mes de la Biblia. ¿Cuál es nuestra reacción ante la palabra? ¿Será letra muerta? Un buen intento tendríamos que hacer, no solamente este mes, porque el mes de la Biblia es el día de la Biblia, es todos los días del año. Pero miren, tanto hermano no católico que como que si la Biblia fuera desodorante la cargan bajo el brazo. Y tanto hermano católico que la tienen de adorno en la casa. El único lugar donde no hay polvo es abajo donde está la Biblia. La Biblia no es para eso. La Biblia es la palabra que nos da vida. Por eso, ¿cuál es nuestra reacción ante la palabra? ¿Aplicamos a nuestra vida la palabra
cómo se la aplicó Jesús y la interpretó. Para muestra un botón. En nuestras comunidades nos conocemos. ¿Qué me va a enseñar ese a mí? Se ofrece oportunidad de formación. ¿Qué me va a enseñar ese a mí si yo sé más que él? Orgulloso, soberbio. Tu corazón es duro como el cemento y ahí no entra la palabra de Dios. Y nos llenamos de prejuicios. Y quiero terminar con esto. ¿Qué hizo Jesús cuando la multitud brava lo quería tirar al barranco? ¿Qué hizo? A ver, Ingrid, la hermana Ingrid, está hablando ahí ella misma. ¿Qué hizo? Se abrió paso y se fue. No dejemos, hermanos, que el Señor se vaya de entre nosotros. Porque cuando no llevamos a la práctica, el Señor se aleja. Y no pretendamos decir que estamos con Él. ¡Que se vea! Porque hay quienes son sabidondos. Creen que porque han leído mucho, saben todo lo de Dios y son orgullosos. No, hombre, es que la palabra, si realmente ha penetrado en nosotros, la palabra que es viva y eficaz, nos tiene que hacer más humildes. ¿Por qué? Como decía anoche en la homilía, Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. Y la verdad de ir llevando a la práctica esta palabra. Y en la medida en que vayamos llevando a la práctica la palabra, vamos a entender también nuestra vida y nuestra muerte. Y nuestra muerte que es vida. Así nos dice San Pablo. Para que no estén ignorantes respecto a la muerte, les digo, los que son de Cristo resucitarán en primer lugar. Por eso, no dejemos que Cristo se abra paso y se aleje. Pero eso, ¿quién lo va a decidir? ¿Lo va a decidir el Señor o quién? A ver, Lolita, ¿eso quién lo decide? ¿El Señor o uno? Uno mismo lo decide. Porque tenemos la libertad para acoger, la libertad para recibir y la libertad para llevar a la práctica. Y el hombre y la mujer que llevan a la práctica la palabra son fuertes, porque su casa espiritual en la fe está edificada sobre Jesucristo, luz, camino, verdad y